Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a tomar la palabra ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 al 8. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aleluya. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estamos tratando el tema cinco puntos para evaluar la verdadera naturaleza de cualquier enseñanza y de todo maestro, sea falso maestro o verdadero maestro. Para todos aquellos que en esta semana me lanzaron improperios por la internet, les quiero decir que estoy dispuesto a debatir cualquier tema doctrinal bíblico con el que sea, y en público si es posible, pero no sean cobardes, no amedranten si no tienen el valor suficiente y el carácter espiritual para decir las cosas como son. Yo aquí predico la palabra y lo hago con amor por el bien de todas las almas. No lo hago con la intención de condenar, juzgar ni menospreciar a nadie. Y que quede bien claro, cuando me refiero a los ministros falsos, fraudulentos, pícaros, ladrones, falsos, medrantadores de la doctrina verdadera, lo hago con la intención de que se aperciban y se vuelvan a Dios de corazón, se arrepientan, porque juicio les ha de venir si no se arrepienten. Esa es mi intención de predicar la verdad, duela a quien le duela o no le duela. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso los dos versículos de este capítulo 4, versos 7 y 8, ahí habla acerca del amor. Predico con amor, no con odio ni resentimientos, sino con la intención que, si es posible, entregar mi propia vida para que las almas se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Amén, si a Dios le place que así sea. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero predico la palabra tal cual como está, sin ponerle ni quitarle. Y aquellos que me han hecho ofertas
de que deje esta misión, la misión que Dios me ha encomendado, y que vaya donde ellos para recibir un sueldo. Si Dios me permitiese decir el nombre de esas dos misiones, lo haría. Dejen de ser cobardes. Dejen de ser sinvergüenzas, que el evangelio no se vende por nada del mundo. Predico la palabra por devoción, no por profesión. Predico la palabra por amor a las almas, no por amor al dinero o a los bienes de las almas. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Por ello, voy a hablar acerca de 5 maneras para evaluar el comportamiento o la naturaleza, para evaluar el por qué lo hace el ministro tal o tal enseñanza. Evaluar la enseñanza, si es verdadera o si es falsa, al igual que a los pastores, maestros, teólogos. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Aquí no nos vamos a basar por folletos algunos. Es que vamos a hacer lo que dice determinado folleto. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a hacer lo que dice este folleto, porque aquí está establecido el orden doctrinal de esta misión determinada. No, aquí nosotros no nos basamos por normas, estrategias, por conductos regulares de hombres. Nos basamos es a la norma más precisa y gloriosa establecida en esta palabra santa y bendita. Alabado sea el nombre de Cristo. Nuestro fundamento no está en ningún folleto, sino que esta es cimentada en esta palabra de Dios. Por lo tanto, predicamos sin salirnos ni entrarnos, no podemos traspasar los límites de la palabra de Dios. Y si le duele a quien le duela, sóbese por favor, pero arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde, porque esta palabra es para levantar o para derribar. Alabado sea el nombre de Cristo, pues es espada de doble filo, por donde entra corta. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces aquí predicamos es la palabra que está establecida por Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. No nos basamos a ninguna invención humana. Es que a mí me parece esto, que hay que aplicarlo a la iglesia. No, nos basamos a lo que diga única y exclusivamente la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. 5 maneras para evaluar la verdadera naturaleza de cualquier enseñanza y para evaluar a los ministros. Según Primera de Juan capítulo 4, verso 2 al 6 precisamente. Porque los versículos 7 y 8 lo hacemos con amor, porque Dios es amor, para que se arrepientan los que están violentando el sagrado texto. Alabado sea el nombre de Cristo. Los verdaderos cristianos de hoy no tenemos más que una norma segura para evaluar las experiencias espirituales contemporáneas, incluso los reclamos y prácticas del movimiento pentecostés carismático ecuménico moderno. Que quede bien claro. Ojo bien. Nosotros los verdaderos cristianos de hoy no tenemos más que una norma segura para evaluar las experiencias espirituales contemporáneas, incluso
los reclamos y prácticas del movimiento pentecostés carismático ecuménico moderno. La única norma segura para evaluar todo aquello que se está moviendo en los medios religiosos es la palabra de Dios. Si allí mueven la cabeza, si allí danzan, si allí hablan lengua, nosotros evaluamos todo esto a la luz de la palabra, si eso es de Dios o no es de Dios. Si eso es invención de los cuerpos o de los directivos de los presbiterios, si eso es dado por ellos o si son emociones de la carne. Tenemos la norma más segura para evaluar todo ello. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso nosotros no nos dejamos impresionar por movimientos, por gritos, por lenguas, por profecías que le ponen la mano a la persona y le dan ciertos mensajes de esperanza o de desesperanza a los miembros. Aquí no utilizamos eso, porque todo lo evaluamos a la luz del sagrado texto. Alabado sea el nombre de Cristo. De ahí que, como nosotros evaluamos todo movimiento en los grupos religiosos, empezando por el nuestro, solo aquello capaz de soportar el escrutinio de las Sagradas Escrituras puede ser aceptado por los verdaderos cristianos. Si la Escritura aprueba este mover en la iglesia, lo aceptamos. Si no lo aprueba, no lo aceptamos. Igualmente, lo que no cumple con ese parámetro debe ser confrontado y rechazado por nosotros los verdaderos cristianos. Aquello que no cumpla el parámetro establecido en la palabra de Dios, nosotros los verdaderos cristianos lo confrontamos y lo rechazamos. Esa fue la misión apostólica. Hacerle frente a los herejes que se habían levantado de la propia congregación. Porque los herejes, triste y lamentablemente, salen de las mismas congregaciones, con enseñanzas heréticas, torcidas, tergiversadas a la luz de la palabra. Entonces los apóstoles tenían que hacerle frente a esos herejes, confrontándolos a la luz de la palabra y rechazando sus enseñanzas o sus movimientos emocionales que decían ellos ser espirituales. Por ello es el deber y responsabilidad de cada pastor y maestro. Oiga bien. Es deber y responsabilidad de cada pastor y maestro. Igualmente, es responsabilidad de cada verdadero cristiano. No implica nada menos que eso. El deber del pastor y de cada maestro que enseña en la iglesia, y el deber y responsabilidad también de cada miembro, es confrontar y rechazar el error a la luz de la palabra. Confrontar a los que haya que confrontar y rechazar toda enseñanza antibíblica a la luz de las Escrituras.
No es responsabilidad solamente del pastor y del maestro, también es responsabilidad de los miembros de la iglesia. Por eso, en la iglesia cristiana fiel y verdadera, los cristianos también, los miembros en plena comunión, tienen la responsabilidad de empaparse de la palabra, de tener conocimiento doctrinal bíblico para confrontar y rechazar el error de los herejes. Por mucha eminencia que sea, por muy doctor que sea ese teólogo tal, ese hombre de tanto renombre, si está enseñando herejías, hay que confrontarlo y rechazarlo inmediatamente. Y si está dentro de la congregación y no se arregla, hay que expulsar a ese sinvergüenza hereje. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque aquí se trata, es lo que dijo el Señor a través del profeta Isaías. Y me permito leerlo textualmente. Gloria a Dios. Isaías capítulo 8, verso 20. Lo que pasa es que a los herejes les duele que le digan la verdad en la cara, cuando antes es por el bien de ellos que se arrepientan y no tengan que lamentar en el lago de fuego. Gloria a Dios. Capítulo 8, verso 20 de el libro de Isaías dice: aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Aleluya. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, dice esta versión, aténganse a la ley, sométanse a la palabra y estén pendientes del testimonio de quien la predica. Eso es lo que quiere decir aquí el sagrado texto. Porque se puede predicar muy bonito y no ser ministro de Dios, sino ministro de Satanás y de los demonios. Como en el caso de Mateo capítulo 7, verso 23. Señor, Señor. Creyeron que al Señor lo iban a engañar con esas expresiones, Señor, con ese elogio, dándole al Señor lo que a Él le pertenece, Señor, señorío. Cuando no se habían sometido al Señor, pues ¿cómo se iban a someter si no eran de Él, no eran ministros de Él? Porque se puede predicar la sana doctrina, inclusive, ya lo dijimos, y no ser ministro de Dios. Aténganse a la ley, sométanse a la ley, a la palabra. Y mucho cuidado, alabado sea el nombre del Señor, al testimonio del que predica. Si predica fidelidad a Dios, debe demostrarlo con hechos. Si predica santidad, debe de demostrarlo con hechos. Predicarse primeramente a Él mismo y al testimonio. De ahí que para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Los que no estén predicando acorde a la palabra, viviéndola, predicándola como está escrita y viviéndola, no habrá un amanecer.
Amén. Entonces, es responsabilidad de la iglesia, primero del pastor, el maestro, el que enseña, y luego de los miembros, tener un pleno conocimiento de la doctrina bíblica para confrontar al hereje, al falso, y rechazar las herejías y las enseñanzas, las falsedades. Por eso que Dios me permita ser claro en estas evaluaciones, para que aquellos que están en ese pedestal tan alto, que se creen los ministros más importantes en el mundo entero y que creen que como impresionan las almas, también van a impresionar a Dios, cuán equivocados están. Y hoy quiero que quede bien claro: yo voy a condenar al mundo que está predicando falsedad, exponiendo el texto correcto delante de Dios, para vergüenza de los fraudulentos, pícaros, ladrones, medrantadores, falsificadores de la palabra de Dios. Hoy los condeno a que se arrepientan o sigan como van, y posteriormente recibirán el justo pago, la retribución que Dios dará a cada uno según hayan hecho las cosas. Las 5 maneras para evaluar la verdadera naturaleza de cualquier enseñanza es: mire, la primera evaluación para saber si esa enseñanza es bíblica y si ese ministro es de Dios, lo primero que debe haber es exaltar a Cristo. Todo aquel que predique la palabra y no lo hace para glorificar a Dios, sino que lo hace es para ganar popularidad, para ser influenciados en el mundo. La Biblia dice que el que recompensa de hombres recibe corrupción. Si no se predica esta palabra para exaltar a Cristo, ese hombre no es de Cristo. Ese es un falso predicador. Así predique bonito. Por eso el apóstol Pablo se puso entre los primeros predicadores de la palabra como ejemplo. ¡Ay de mí! No vaya a ser que de pronto yo rescate a otros para Cristo y a la postre me pierda, porque muchos pueden ser canal de bendición para otros, pero ruina para sí mismos. No les aprovecha. ¿Y por qué no les aprovecha para lo espiritual? Porque ellos lo único que quieren es elogio terrenal. Quieren popularidad, salir en las revistas más importantes. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Entonces, y luego lo vamos a desmenuzar cada punto. Entonces, para evaluar la verdadera naturaleza de cualquier enseñanza, lo primero que hay que analizar es que la enseñanza debe de exaltar siempre a Cristo. Si Dios está haciendo grandes proezas en la iglesia en el momento de la predicación,
ese hombre debe de hacer es denle gloria a Dios, exaltemos a Cristo, glorifiquemos a Cristo. No se presenten ellos como los mágicos, como los superhombres en la congregación. Entonces lo primero es exaltar a Cristo. Segundo, se opone. Esa enseñanza se debe de oponer a lo mundano. Todo aquel que permita el mundo en la iglesia no es de Cristo. La enseñanza del verdadero hombre de Dios se opone a lo mundano. Por eso en esas congregaciones donde se halla el libertinaje, no libertad, porque nosotros, según el capítulo 8, verso 32 de Juan, estamos en la verdadera libertad que el Señor nos ha dado. Libertad para ser santos, para ser puros, para glorificar a Dios. Pero en estas congregaciones, esa libertad la han convertido en libertinaje. Mujeres en la congregación vistiendo de cualquier manera, bien motilonas, bien pintadas, bien como Jezabel, alabado sea el nombre del Señor, seductoras en la congregación. La enseñanza del verdadero hombre de Dios se opone a lo mundano. Tercero, la verdadera enseñanza lleva a las almas hacia la experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Experiencias con el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las experiencias que el Espíritu Santo desea que tengamos nosotros de Él? Que Él nos insta siempre a ser santos, puros. Lleva las almas hacia las experiencias con el Espíritu Santo. Cuarto, exalta a la verdad. Siempre está hablando la verdad de la palabra de Dios. No le está añadiendo ninguna clase de mistura del mundo a la palabra. Exalta la verdad. ¿Y cómo se exalta la verdad? Exponiendo la verdad. Quinto, la enseñanza de ese hombre de Dios produce amor para con Dios y con los demás. Siempre la enseñanza debe llevar, hermano, ese deseo ardiente de amar a Dios, que nos constriña el amor de Cristo, que ese amor nos haga renunciar a lo que haya que renunciar con tal de agradarle a Él. Y amor a los demás. Por eso predicamos con espontaneidad y liberalidad el mensaje sacro de la palabra de Dios. De ahí que la verdadera obra del Espíritu Santo exalta al verdadero Cristo. Hay congregaciones donde en todo el culto se le da más prioridad al Espíritu Santo, aunque es importantísimo el Espíritu Santo en la congregación. Pero según la palabra de Dios, el pastor no debe exaltar tanto al Espíritu Santo directamente a Él.
Hay que tener mucho cuidado en esto. Si usted quiere exaltar al Espíritu Santo, exalte a Cristo. Porque esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Que exaltemos a Cristo. Usted no ve un solo pasaje donde el Espíritu Santo haga algún énfasis acerca de él. Entonces, la verdadera obra del Espíritu Santo exalta al verdadero Cristo. Si usted está siendo operado por el Espíritu Santo, usted exalta a Cristo. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios por este problema. Gloria a Dios por esta situación. Gloria a Cristo por esta situación. Oh Cristo bendito, te alabo, te glorifico, te exalto. Gracias por permitirme estar en esta situación. Exaltar a Cristo. A diferencia de los falsos maestros, los que están verdaderamente llenos del poder del Espíritu Santo le dan el énfasis principal a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Por eso esa herejía terrible y espantosa que se ha levantado en el tiempo, empezando prácticamente casi que concluyendo el siglo XX y iniciando el XXI. Oración fuerte al Espíritu Santo. Es una herejía. El hecho no es hablar del Espíritu Santo, sino saber ubicar cada persona de la Trinidad en su lugar. Entonces, a diferencia de los falsos maestros, los que están verdaderamente llenos del poder del Espíritu Santo le dan el énfasis principal a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Siempre enfatizamos en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pues Él es quien el Padre envió para rescatar a la humanidad. De manera que una verdadera obra del Espíritu Santo se enfoca en el Salvador. La verdadera obra del Espíritu Santo no es en cada culto, profecía, hablar lengua, mover cabello, danzar y tirarse ahí, caer patas arriba. La verdadera obra del Espíritu Santo no es cada culto, sanidades, operaciones, milagros, profecías entre comillas. La verdadera obra del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, se enfoca en el Salvador, señalando hacia Él de una manera precisa, preeminente y que lo exalta. Aquí se debe de dar prioridades a Jesucristo más que al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a exaltar a Cristo. Por el contrario, los falsos profetas o falsos maestros disminuyen y distorsionan la verdad acerca de Cristo. Usted en muchas congregaciones no oye hablar casi de Cristo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? Pasen acá. ¿Cuántos quieren esto y aquello, ser bautizados? Pero el diario están pasando los creyentes. Eso es una falsa manera de enseñar acerca del Espíritu Santo. Aleluya. Amén.
Entonces, la obra del Espíritu Santo siempre es enfocar a Cristo, señalar a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que el docetismo, herejía popular en la época de Juan, que atacaba la doctrina bíblica de la encarnación de Cristo, la cual negaba que Jesús poseyera un cuerpo humano físico. Con el solo hecho de hablar más de la tercera persona de la Trinidad y no tanto énfasis en Cristo, se está rebajando, disminuyendo la persona de Cristo. Por eso el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, hablando allá en el libro de los Hebreos, alabado sea el nombre del Señor, dice muy claro: puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué no dijo puestos los ojos en el Padre o en el Espíritu Santo? Los tres tienen una función primordial y principal en la congregación, en los miembros, pero cada uno ocupa una función, la cual hay que tener mucho cuidado el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, los primeros herejes que tuvo que enfrentar el apóstol Juan fue la enseñanza del docetismo, que el Señor Jesucristo no vino en carne, que Él solamente fue una ilusión. ¿Por qué? Porque como en ese momento, mire cómo cogió fuerza el docetismo, como en ese momento estaba la enseñanza griega de que todo lo del mundo es maldad, todo lo físico es maldad. Por lo tanto, si Jesús, que vino por el Espíritu Santo, si se humanaba, Él se mancharía. Por lo tanto, no se podía tener credibilidad en Cristo. Entonces el docetismo floreció y cogió fuerza, y decir que solamente el Señor Jesús era una ilusión. Docetismo, palabra griega que significa apariencia, una simple apariencia, una ilusión. Según esta doctrina enseñaba que el cuerpo del Señor no era más que una ilusión. Esto se difundió cuando la generalizada filosofía griega afirmó que el universo material era malo y solo las realidades espirituales eran buenas. Jesús no podía venir en carne humana, sino espiritual, en ilusión. Por lo tanto, de acuerdo con el docetismo, Jesús no pudo haber tenido un cuerpo real, o de lo contrario había sido manchado por el mal. No podía rescatar la raza humana. De ahí que Juan expuso, al reconocer el peligro del docetismo, lo que realmente era. ¿Qué era el docetismo? Un engaño satánico. Miremos lo que Juan escribió en Primera de Juan 4, 2 y 3. Primera de Juan 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Mire hermanos.
El mismo Espíritu Santo a través del apóstol Juan está hablando aquí que Jesús vino en carne. El docetismo dijo que no. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la doctrina del docetismo que enseña que Jesús simplemente era una ilusión? ¿O le creemos a la palabra que dice que Él vino a través de una mujer, de María? Y todo espíritu que no confiesa el docetismo, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Esos que no exaltan a Cristo desde su nacimiento, no son de Dios. No son ministros de Dios. Todo aquel que niega a Cristo al no exaltarlo como Él se lo merece, no es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué dice el espíritu del anticristo? Anticristo es todo aquel que va en contra de lo que Cristo establece en su palabra, de lo que Cristo es en sí. Amén. El apóstol exhorta a los verdaderos cristianos a que analicemos los espíritus para comprobar si proceden realmente de Dios. Amén. Vamos a analizar las enseñanzas si van acorde a lo que el Señor enseñó. Y ahí decimos si es de Dios, si es ministro de Jesucristo. En aquel día esos ministros no van a poder pararse allá en el gran trono blanco, porque si son de Dios no tienen por qué estar allá haciéndole prácticamente casi un reclamo al maestro. Señor, Señor, en tu nombre. Entonces el apóstol Juan nos exhorta a los verdaderos cristianos que analicemos los espíritus para comprobar si proceden realmente de Dios. Esto que está enseñando este fulano allí, ¿va acorde a las enseñanzas de la palabra de Dios? Si van acorde a las enseñanzas de la palabra de Dios, es de Dios. Y si vive acorde a lo que enseña, porque una cosa es enseñar y otra cosa es vivir lo que se enseña. Por sus testimonios, las almas glorifican a Dios, dan gloria a Dios. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5, verso 16. Amén. Ese hombre predica lo que dice la palabra, está acorde a la palabra, es de Dios. Y también está más corroborado, confirmado, de que sí es de Dios, porque vive lo que predica. No está con miradas maliciosas con las creyentes de la iglesia. No está detrás de los bienes de los creyentes de la iglesia. Nos dice el apóstol muy clarito: no deis credibilidad a toda inspiración. Amén. Eso es lo que quiere decir este pasaje. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y luego llega y dice: y todo espíritu que no confiesa. Entonces, mire lo que quiso decir el apóstol Pablo, el apóstol Juan, abro comillas. No deis credibilidad a toda inspiración, a toda enseñanza. Antes de dar la aprobación, acentuar, amén, analicen primero lo que están escuchando. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Porque triste y lamentable en la iglesia, hermanos, hay muchos hermanos parlanchines. Está el predicador exponiendo la palabra, y si el predicador dice, ¿cuántos dicen amén? Los creyentes dicen amén, como autómatas. Ahí está, hermano, el pastor que llegó y dijo, ¿cuántos alabamos a Satanás? Y la iglesia dijo, amén. Estaban elevados,
El creyente tiene que estar con los sentidos despiertos. No deis credibilidad a toda inspiración. Presten atención, analicen lo que está enseñando ese hombre. Sométalas a prueba para ver si vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¡Amén! No. Antes de batalogar, porque el loro bataloga, habla sin sentido. Antes de usted batalogar, decir amén, analice lo que está enseñando ese hombre. Amén. Batalogar es hablar sin sentido. Decir un amén sin sentido. Amén. No deis credibilidad a toda inspiración, por todo no lo acentúen, no digan amén, sí, amén, estamos de acuerdo, pastor. Sométalas a prueba para ver si vienen de Dios. A ver, ya les dije en el pasaje pasado, como los de Berea, hermano, que llegaron los discípulos, hermano, a enseñar la palabra, los apóstoles llegaron a enseñar, hermano, y los apóstoles enseñen, pero los de Berea, hermano, que eran hermanos sabios, no tragaban entero, no comían carretas, sino palabra de Dios. Cuando llegaban a sus casas, cogían el sagrado texto y repasaban a ver si lo que les estaban enseñando era acorde a la inspiración que ellos tenían en la palabra. Pero en la congregación hay muchos que batalogan, hablan sin sentido. Cualquier espíritu, o sea, profeta o maestro, en el caso mío, que me mueve a mí para predicar la palabra. ¿Cuál es la naturaleza de mi enseñanza? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la inspiración? ¿A dónde quiero llegar yo con estas enseñanzas? Oigo bien, cualquier espíritu, sea cualquier profeta o maestro, que niegue la realidad de la encarnación de Cristo no procede de Dios, cual pasaba con la enseñanza del docetismo. Por eso, Juan resumió la fe cristiana en una frase. Mire cómo Juan resumió la fe cristiana en una sola frase. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El principio de nuestra fe, cuando comenzamos la vida cristiana, es que nos enseñaron que Jesucristo vino en carne y que habitó entre nosotros, se humanó, se dio a conocer que era totalmente humano, y por su humanidad, que Él tuvo que experimentar lo que vivía la raza humana. Por eso Él se compadeció y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Juan, Evangelio 1:14. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Amén. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Entonces, vamos a mirar
para que haya credibilidad en la enseñanza cualquiera que sea bíblica, debe de estar fundamentada en las Sagradas Escrituras. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. 6 maneras para que haya credibilidad en la enseñanza bíblica. Amén. Y aquí, con el amor que le tengo a las almas, se van a caer muchas máscaras, mucho andamiaje que hay en las congregaciones ministerialmente hablando. Por eso, gloria a Dios, porque se han manifestado en determinados grupos religiosos, por no decir todos, muchos escándalos, pero que es mejor que ahora salga a la luz todo eso que se ha hecho oculto, y no sea en aquel gran día cual dijese el proverbista Salomón en Eclesiastés: hay pecados, hay cosas que se están haciendo ocultas que se descubren aquí, pero otras se descubrirán es allá. No queremos que se descubran allá, que se descubran acá. Porque si se descubren acá hay oportunidad. ¡Oh, ministro falso, fraudulento, herético! Es mejor que se descubra tu falsedad, tu error, tu mentira ahora aquí. Que hay tiempo para que se arrepienta, que allá donde ya no hay oportunidad. Señor, Señor, no os conozco, le dirá el Señor en aquel gran día terrible y espantoso del gran trono blanco. 6 maneras para ver la credibilidad de la enseñanza. Dios le bendiga. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Aquí la gloria, la exaltación y todo reconocimiento. Muchas gracias por tu palabra santa y bendita.